La verdad es que está siendo el acto muy solemne, como intuíamos que iba a ocurrir, y sí que en estas primeras palabras vemos que el ausente está siendo cada vez más presente, don Juan Carlos, José María Carrascal. Sí, porque fue el motor del cambio, el protagonista de él, y no sé a qué es debido, no sé si algunas de vosotras sabéis que es la... Sí, es un siempre protocolo, ¿no? No, es un tema protocolario, es para no quitar protagonismo al rey Felipe. Pero vamos, yo creo que en este caso creo que es un error. Es un poco el sistema que ahora mismo Zarzuela ya, pero esto es una excepción en el sistema que ahora mismo. Claro, porque precisamente yo creo que debería también de estar ahí. Vamos, casi es parte del homenaje. Claro, ese señor, yo creo que es el gran ese hombre estamos diciendo que fue el motor de la democracia en lo que hoy se está celebrando. Entonces, siendo fundamental en lo que hoy se está celebrando en el Congreso de los Diputados, no tiene ningún sentido que mantengan esa norma, que me parece muy bien, es una norma tácita, es decir, no le quieren quitar protagonismo, pero es que resulta que el protagonismo hoy lo tiene el padre, no tanto el hijo. Claro. Hoy 28 de junio. Claro, el padre y la madre. A mí también me hubiera gustado ver a la reina doña Sofía. O sea, por lo menos es verdad que hubieran estado en algún sitio un poco representativo, preferente, aunque no hubiera estado en la tribuna central, pero sí que hubieran estado en algún sitio Vamos a ver si dentro de 40 años... Tener en cuenta una cosa. Cuando pase la corona a la hija, hoy princesa de Asturias, vosotras alguna lo verá, yo ya no lo veré. Lo verán nuestros hijos. Este mismo espectáculo. Yo no creo que tenéis que recordar que ni siquiera en la proclamación de Felipe VI estuvo presente el rey Juan Carlos. Sí. O sea que... Pero igual, era distinto. Estoy de acuerdo totalmente hasta contigo. La proclamación de Felipe VI era un día distinto en ese sentido. Sí, al día de hoy. Estoy de acuerdo. Hoy no podía faltar, ¿no? Pero es que el rey don Juan Carlos recibe todo el poder, y se lo traslada al pueblo español. O sea, es que en realidad eso me parece que es de un ejercicio absolutamente digno de resaltarlo aquí. Monarquía democrática, parlamentaria, que es eso. Y ellos son la imagen de esa soberanía popular. La soberanía popular está en el Parlamento, pero ellos son la personificación de esa soberanía. Hay una cosa importante, el rey Juan Carlos rechazó todo tipo de atribuciones y protagonismo, y así se lo hizo saber a los padres de la Constitución, que él iba a ser solamente un rey que reinara nunca, es decir, todo el poder, como tú bien has dicho, se traspasó al pueblo. Sí, el rey reina, pero no gobierna, o sea que se convertía como en el árbitro, ¿no?, de todo aquello. Y fue entonces cuando su padre, don Juan, que tenía bastante reticencia a esa transmisión a la corona de su hijo y no a él, se dio cuenta de que el talante de su hijo es haber también recogido la idea de monarquía que don Juan quería, que era una monarquía de todos los españoles. Donde entraran todos y que fue no cuando hubiera ya dos se bandos. decidió a renunciar a sus derechos y reconocer a su hijo como rey. Estamos asistiendo a este 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas en España. Seguro que muchos de ustedes sí que votaron y que fueron uno de los que dijeron adelante, ¿no? Con todo, pues con toda la maquinaria que se puso en marcha después. Tuvieron que hacer anuncios para decir a la gente cómo tenía que votar. Claro. Porque la gente no lo sabía. Algo desconocido absolutamente. Y además recordad que votaban mayores de 21 años. Sí. La mayoría de edad no estaba todavía en los 18. O sea que... Y recordad que fueron 21 días de campaña. Hoy las campañas son menores, pero claro, es que había que enseñar. Claro, había que hacer pedagogía. Había más de 200 candidatos. 200 candidatos. Y tardaron 2 días en hacer el recuento. O sea, tardaron 2 días en ver que se hace inmediatamente. Ya a la salida cuando cierran los colegios ya prácticamente se conoce un buen porcentaje. Y entonces, fíjate, no es que nos faltaba práctica. No había internet, además. Nos faltaba práctica. Fijaros, concurrieron, eran 22 partidos, pero concurrieron 5.343 candidatos encuadrados en 589 candidaturas. Les vamos a hacer un resumen. Antes de nada, quiero despedir a José María Carrascal y a Consuelo Font. Me gustaría, mientras recibe este aplauso, largo aplauso, un discurso
interrumpido en numerosas ocasiones, sobre todo cuando se ha hablado de los parlamentarios, de aquellas primeras Cortes Constituyentes, cuando se ha hablado de las víctimas del terrorismo, cuando se ha hablado del peso de la ley. Eso especialmente ha sido aplaudido. Yo creo que iba dirigido a donde iba dirigido, ¿no, José María? Sí, simplemente ha sido, el rey ha reafirmado su compromiso, el compromiso que adquirió su padre con el pueblo español, de mantener una democracia en España y una monarquía constitucional. Ajá, ¿te ha gustado? Me ha gustado, me ha gustado. Ha hecho un repaso por todo, ¿no? Por sí. el estado del bienestar, todo lo que ha conseguido España en estos 40 años. Aparte de eso, sí. Ha dicho luces y sombras, pero... Y advirtió que no hay nada perfecto. Lo que decías al principio, Consuelo. Me interesa mucho también tu opinión. Pues yo creo que a mí me ha gustado el discurso. Yo creo que ha hecho especial hincapié recordando el respeto a la ley, ha mirado hacia Cataluña claramente, ha hecho una mención no implícita, no explícita. Y luego él ha hablado mucho de respetar las ideas del otro. O sea, yo creo que ha hecho un llamamiento a la concordia y a que abandonemos este tensionamiento que está ahora mismo imperando en nuestra sociedad para que recuperemos un poco el espíritu de la transición y de esas primeras elecciones democráticas. Pues 27 minutos, Maripau. Sí, pero es que estaba el rey haciendo así con las manos para que pararan de aplaudir y los parlamentarios seguían aplaudiendo. A ver, vamos a escucharles. Levanta la sesión. Han dado un viva al rey, y bueno, pues ya yo creo que ha sido un acto lleno de carga emotiva, pero también de avisos a navegantes. Sí, de muchos mensajitos. Sí, mucho mensaje. Ha habido mensajes, sí, sí. Ha habido mucho mensaje. Y por cierto, he visto aplaudir en varias ocasiones a Pablo Iglesias con el discurso de Ana Pastor, lo cual, bueno, me ha sorprendido, pero... Nada tiene que ver una cosa con otra. El rey hablaba de no eso, es muy amigo de los aplausos. Bueno, Pero el discurso de Ana Pastor ha sido muy bueno. ha sido Ha muy sido bueno. muy Ha sido discurso. muy y muy buen conciliador. Y muy emotivo. Conciliador. Pues José María Carrascal, ¿quién nos iba a decir que estaríamos aquí 40 años después de estas Cortes Constituyentes hablando? Te deseo una larga vida profesional, que sigamos hablando 40 años después de esta democracia llena de imperfecciones, pero democracia al fin y al cabo. Exactamente, si no, no lo sería. En fin, quería poner un punto, Ponlo. Y es que se consiguió de la ley a la ley. Eso es lo fundamental. Y viniendo de unas leyes que no eran democráticas, se consiguió la transición de la ley a la ley. Porque algo que se hace saltándose las leyes no es democrático. Claro que sí, pues José María, que ya se pone de pie, yo le agradezco todos nos mucho ponemos en pie. que haya venido. Nos vamos a la mesa política, fíjate cómo están ahí. Pues un político como es Joaquín Leguina, que estoy segura que le veía seguir muy atento el discurso del rey, que nos va a hacer la primera valoración. Pues Joaquín, me gustaría escucharte a ti también. ¿Qué te ha parecido el discurso del rey? Muy bueno. Ajá. Bueno, yo creo que es el discurso, digamos, de todos. El discurso de la inmensa mayoría de los demócratas españoles. Ajá. El discurso de la mayoría de los demócratas. Les pido a Maripau y también a Marisol que sigan aquí. Doctor, bienvenido en este 40 aniversario. Muchísimas gracias. No me dice nada más. ¿Qué tal estás a pesar del gobierno? Don Javier Gallego y Joaquín, que no le he dado la mano, bienvenido. Estamos en un día realmente interesante a nivel informativo. ¿A ustedes estas críticas de Pablo Iglesias les ofende a la monarquía? Si piensan que sí, tienen el 905-855-001. Si por el contrario piensan que no, pues tienen otro teléfono, 905-855-002. ¿A qué hemos asistido, Joaquín Leguina? ¿Qué hemos visto? Porque ha habido momentos muy emotivos. Hemos visto pasar a expresidentes, a parlamentarios de las Cortes Constituyentes. Los veo un poco mayores ya. ¿Les has visto un poco mayores? Qué bueno. Yo mismo. Todos, Bueno, ¿no? yo estoy... Bueno, es lógico. Hombre, el 40 años no pasan en balde, ¿no? Solo en la novela de Dumas, eso que hice 20 años después, los mosqueteros no habían cambiado. A mí me parece que representan lo que fue, ¿no? Una transición, a mi modo de ver, ejemplar, en la cual solo aparecen
los varios terrorismos que existían entonces como enemigos y tal. Yo, esas palabras de Pablo Iglesias, bueno, pues es verdad que la sociedad es mucho más que la monarquía, pero ¿por qué no van a explicar esto a los suecos o a los británicos? ¿Qué nos tienen que explicar a nosotros? Vayan ustedes a Suecia, a ver si se cargan ustedes a la monarquía sueca, hombre, y luego vengan aquí a predicar. El decir o insinuar que la monarquía española tiene algo que ver con la dictadura franquista es una calumnia, simplemente. Una calumnia para Juan Carlos I y más todavía para el rey actual, Felipe VI, y una calumnia para todos los que hemos pasado de ser defensores de la República, en tanto que la República, que fue un desastre, por cierto, era democrática, a ser demócratas como la monarquía, como los suecos, como los británicos, como los holandeses. Que hay que añadirle el parlamentaria siempre, porque es importante. Bueno, democrática significa parlamentaria. Pero la monarquía parlamentaria yo creo que igual hay que darle alguna clasecita a alguno, ¿no? Claro, porque juzgan la monarquía como si esto fuera un régimen monárquico. Es decir, no, aquí quien gobierna no es el rey, antes lo hemos estado explicando con detalle, ¿no? Y respecto a lo que dice de España es mucho más... Vamos a ver, España es lo que es, y es España, o sea, es un país compuesto por muchas comunidades autónomas, que por cierto surgieron después de la transición, porque se propuso que era un sistema que en aquel momento era muy válido y dotaba de muchos derechos a toda España, ¿no? Y además con eso también económica y fiscalmente se ha intentado ir compensando, o sea, era un sistema solidario. Nos inventamos eso, igual que nos inventamos la sanidad pública, es decir, es que partíamos tan de cero y ahora es tan fácil ponerle pegas a todo, es tan fácil, porque como decíamos antes en el sofá, ahora la suerte es que Pablo Iglesias y quien sea puede decir lo que sea, sin calumniar, claro, porque precisamente estamos en libertad y lo que hoy se celebra es la fiesta de la democracia. Por encima de eso es la fiesta de la libertad. O sea, hace 40 años que podemos vivir libremente y ahora es facilísimo. Cuando tienes todo solucionado, es muy fácil venir y decir, no, es que esto hay que ponerle todas las pegas porque no sirve. Pues como decía José María Carrascal, pues claro que es un sistema imperfecto. ¿Dónde está la perfección? Pero es el mejor, el que nos sirve de la mejor manera y el que nos facilita tener un Estado de Derecho. Yo quiero rescatar las palabras, él ha parafraseado a Castelar y también a Cánovas, ha dicho que el menosprecio de las leyes provoca decadencia sin remedio. No sé si pensáis que iba dirigido a este momento que estamos viviendo precisamente, y también dice, lo que hace falta es el respeto de la ley. Es que ha estado hablando en varias ocasiones de esto mismo y se lo decía a los parlamentarios de aquellas cortes y a los de ahora. ¿Qué te parece? El mensaje estaba claro, vamos, para quien tuviera oídos para oír, ¿no? Oídos catalanes, para quien tuviera oídos catalanes para oír. Estaba claro que se estaba refiriendo a las dos cosas que ha subrayado. Por un lado, la cuestión de la ley, que como bien dices, Nieves, lo ha machacado, ¿no? Ha dicho una y otra vez eso, ¿no? Pero también la realidad plural de España y cosas que son verdad también. O sea que y hablo del estado del bienestar, lo digo por la parte que le toca. Eso ya sabes que a mí me... Sí, porque habla del estado del bienestar, pero no de lo que nos ha costado. Como uno de los logros de estos 40 años. ¿Cómo que nos ha costado? ¿Y cuando vas al médico qué? Pero está tan mal. Claro, de la sanidad también ha hablado, ¿no? No me provoques, Joaquín. No, a mí me parece importante el discurso por lo que tiene de conmemoración de lo que significó la transición. A mí además me atañe y me toca muy personalmente porque yo estaba recién llegado de la Argentina en esa época. De una dictadura militar, llegando a un país que venía de un régimen dictatorial y estaba haciendo una transición y que fue ejemplar. Y otra cosa que ha dicho que me parece una gran verdad, y es que la transición no la hicieron los políticos, y que la hizo el pueblo español. Que el pueblo español quería eso, y los políticos simplemente lo que hicieron, bueno, a veces no lo hacen. Ha mencionado los medios, también. Han recogido lo que era un anhelo, que era un anhelo popular, aquella frase, ¿no? de Suárez de llevar a la ley, llevar la normalidad a la ley de lo que en la calle ya es normal. Eso lo dijo Suárez y tenía toda la razón. Tenía toda la razón del mundo. Ahora, yo creo que los políticos de la época, yo estaba iniciándome, había estado en política contra Franco, en fin, ya soy muy mayor, pero los políticos de la época, empeorando lo presente,
yo creo que tienen un mérito sin duda, ¿no? Pues empezando por Carrillo, que ya desde el año 56 había hablado de la reconciliación nacional que falta hacía, continuando con el nuevo PSOE de Felipe González y terminando con los que habían sido falangistas, es verdad que habían sido, pero no tenían en su conciencia ni un gramo de sangre, ¿eh? Esto también hay que decir. Y bueno, ese abrazo del que ha hablado del rey significó la reconciliación nacional. Y la reconciliación nacional nos trajo una constitución pactada con un apoyo popular enorme, enorme, que no ha vuelto a haber ningún referéndum que sacara esos datos, ¿no? Y yo, recordando así de pasada, donde más se votó la Constitución de toda España, yo creo que fue en Cataluña. Por algo sí. Es uno de los sitios más altos, es verdad. Claro, es que por cierto, muy breve, aquella declaración del año 56 del Partido Comunista, en el que abogaba por cerrar las heridas, ha sido mencionada explícitamente por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ¿no? Que ha estado Bueno, sí, Javier y Marisol. Por favor, Marisol, por favor. No, quería, mira, precisamente me viene al pelo que haya dicho Mari Pau esto, porque a mí me ha parecido, me ha gustado también mucho el discurso de Ana Pastor, me ha gustado también el discurso del rey, pero el de Ana Pastor me ha gustado especialmente. Y volviendo a la pregunta inicial que tú nos hacías, Nieves, respecto a lo de Pablo Iglesias, yo es que no veo ninguna calumnia ni veo nada, y precisamente creo que el discurso del rey va por el camino de decir, por favor, vamos a respetar las personas que opinamos distinto, y ya lo ha dicho también en varias ocasiones, vamos a respetarnos, vamos a tolerarnos, vamos a procurar. Yo creo que ha hecho un llamamiento, lo comentaba antes nuestra compañera en el sofá, ha hecho un llamamiento a esta crispación constante que en estos momentos se ha apoderado de la sociedad española, y a disentir, pero disentir sin tener que llegar a estar siempre cabreados y a estar las personas enforruñadas todo el día. Pablo Iglesias ha hecho hoy bueno, él ha propuesto un acto en el Congreso de los Diputados en una sala mucho más pequeña, donde han estado pues medio hemiciclo, ha estado el Partido Socialista Obrero Español, ha estado CDC, ha estado Compromís, ha estado otras fuerzas, para rendir un homenaje precisamente a esas víctimas de las que no se hablan, porque se habla mucho de las víctimas del terrorismo, pero el franquismo tuvo muchas víctimas también, mucha gente que quería la dictadura y que la sufrió en propias carnes. Entonces a estas personas se les ha hecho también un homenaje, y ha citado unas palabras del poeta que más años estuvo en una cárcel franquista, que fue Marcos Ana, precisamente. Hombre, Marcos Ana, que hace poco se nos ha ido. Exactamente. Vamos a saludar a Juan Barranco, que nos está escuchando. Es uno de los artífices también de estos 40 años de democracia. Así que, estimado Juan Barranco, presidente también, tenemos aquí, fue alcalde, ¿no? Fue alcalde. Tenemos aquí a Joaquín, en ese momento era diputado. Tenemos a Joaquín Leguina, pero en ese momento era diputado. Juan Barranco, saludos en este día tan emotivo, ¿no? Un abrazo muy fuerte, Nieves, para ti y para todos tus contertulios. Muchísimas gracias. Y sí, un día muy emotivo, sí, el día que dejamos, yo creo que de ser súbditos para ser ciudadanos y recuperar una democracia y una libertad por la que lucharon muchos hombres y muchas mujeres dentro de este país y fuera, desde el exilio, ¿no? Bueno, Juan, ¿cómo se ha vivido desde dentro? Porque ha habido momentos verdaderamente emotivos. ¿Cómo se ha vivido desde ahí dentro? Pues efectivamente con una gran emoción y bueno, agolpándose todos los recuerdos, ver además a viejos amigos que hacía muchísimos años que no nos veíamos, recordando aquellos tiempos hermosos, bonitos, pero muy difíciles, ¿no? Donde gracias a la generosidad y la grandeza y la altura de miras que tuvimos todos en aquel momento, conseguimos no solamente traer la democracia y la libertad a nuestro país, sino consolidar el periodo más largo de paz y de libertad en la historia de nuestro país, ¿no? Por lo tanto, yo creo que con un orgullo legítimo y reconociendo el esfuerzo que hizo el conjunto del pueblo español por ser ciudadanos homologables a cualquier otro ciudadano de cualquier otro país europeo, ¿verdad? Es decir, un país democrático, libre, que miraba al futuro con una gran confianza y con una gran pasión.
Juan Barranco, ¿qué destacaría de las palabras del rey? ¿Qué destacaría de todo el discurso que ha durado unos 26 minutos? Bueno, yo creo que es el reconocimiento al esfuerzo de generosidad que se hizo en aquella época, es decir, que por encima de las diferencias ideológicas que teníamos o de creencias distintas, todos teníamos la voluntad de acordar para traer y consolidar la democracia y la libertad en nuestro país. El reconocimiento de ese esfuerzo y el compromiso de él también, de la corona, con esta democracia y con esa libertad. Muy bien, Juan Barranco, gracias por atendernos en este día donde uno tiene que estar saludando amigos y amigos y amigos, ¿no? Me quedabas tú, Javier, pero fíjate, lo vas a hacer después de esta recomendación, por favor. Bueno. ¿Cuánta gente hay que no puede leer esa letra pequeña? A todas las artesanas de Santoña. Seguimos en la mesa política. Saben ustedes, estamos preguntándonos si les ofenden las críticas de Pablo Iglesias a la monarquía. Si piensan que sí, tienen el 905-855-001. Si por el contrario piensan que no, tienen el 905-855-002. Javier, tu turno. ¿Qué ha pasado en el día de hoy? ¿Qué resumen haces? Empiezo por lo positivo, porque de las palabras de Pablo Iglesias, de las críticas, algo que fue extraordinario. Hace unos días, el 15 de junio, celebramos los 40 años de una historia que en España no se ha repetido, no se había producido anteriormente 40 años de democracia sin interferencias. En nuestra secular historia, que está plagada de guerras, de enfrentamientos, 40 años de desarrollo económico, por supuesto, de progreso, de democracia, no habíamos tenido nunca. Es algo extraordinario lo que estamos celebrando. Pero hubo una interferencia en el 81. No, pero bueno, pero no, exactamente, no acabó con esa época. Quizá incluso la reforzó, ¿no? Sí. Quizá la reforzó. Pero estos 40 años son para celebrarlos, para ponerlos en un pedestal. Es que no lo hemos celebrado como hubiéramos debido. Entonces te pido, ya que estás diciendo esto, ¿cómo interpretas que la bancada de Podemos ha estado, no ha aplaudido en ningún momento, ahí lo vemos, ahí vemos la bancada que no aplaudía nada absolutamente del discurso del rey? Sí, Ana Mato sí que la ha aplaudido, Pablo Iglesias lo hemos visto todos. Ana Pastor. Bueno, me estoy refiriendo al discurso del rey. Ahí vemos que estaba todo el mundo, bueno, pues sin aplaudir. Y otra circunstancia que se ha dado, y es que uno de los diputados catalanes ha sacado una pancarta con una urna y una papeleta. Mientras estaba el rey hablando, pues ha sacado una especie de cartulina que veremos por ahí con una urna y una papeleta. Bueno, no sé si del mal de lo que... Ahí la tenemos, ahí tenemos ese momento en el que se ha sacado la cartulina con la urna. Yo no la veo. El momento de la... ni lo quieres ver. Bueno, pero ha sucedido. Uno sobre 350, había más ahí. Había más. ¿Qué se presenta uno sobre 350? Nada. Eso es lo que hace el gobierno español, señor Leguina, como usted, que no quiere ver un problema. Y fíjate que yo soy gran fan de Rajoy, porque es un perdóname, en el sentido de que es un taoísta. Lo disimulas bien. Es un taoísta de la política, la no acción. No he visto jamás un político que sacara mayor rendimiento de la no acción, pero en el tema de Cataluña se equivoca, ahí tiene que haber movimiento. O sea que... Oye, pero por volver a la política con mayúsculas y a tiene que haber movimiento que lo arreglen los que lo han estropeado. No reúno tu pregunta porque, mira, lo ligo con lo que sucedió. Yo tenía más o menos también, bueno, más o menos no, soy de la quinta del rey actual y qué suerte. Pero siempre me ha encantado tanto. ¿De verdad eres tan joven? No lo aparento, ya lo sé. Ojalá cumpla los que aparento, ¿no? Enhorabuena. Bueno, pues yo recuerdo, porque me gustó desde niño ser un espectador, ojalá hubiera tenido más años para haber vivido, pues como Joaquín, más de cerca esa época. Pero yo recuerdo, haciendo historia, que al rey, Joaquín, que te matizo una cosa, al rey Juan Carlos sí que es cierto que lo designó Franco, sucesor a título de rey. Pero como apuntaba Maripau, tuvo la bondad de ceder sus poderes absolutos a un parlamento y a una verdadera democracia representativa con todos los partidos, con el Partido Comunista. Entonces, ¿por qué resalto esto? Porque la bancada socialista, cuando en las primeras elecciones el rey abrió la sesión solemne, no aplaudió.
Pero al ver lo que hizo el rey en esos meses siguientes, ojo, con Torcuato Fernández Miranda, con Adolfo Suárez, con muchos otros, la siguiente, en el 79, no, cuando firmó la Constitución, todo el grupo socialista, ojo, y comunista, se levantó a aplaudir al rey. ¿Puedo contar una anécdota sobre eso? Certificó con ese aplauso que hoy no ha habido, que esa era una verdadera, yo me he apuntado aquí las palabras hoy de muchos, de Juan Barranco, el último, reconciliación, concordia, generosidad, altura de miras, cesión, fin común. Eso es lo que había en aquella época, que algunos quieren reinterpretar hoy. Algunos que son los nietos de los que sufrieron la guerra y la dictadura, quieren volver a abrir las heridas. Y yo a eso simplemente termino ya. A Pablo Iglesias, que por cierto se sigue definiendo comunista y viene del Partido Comunista antes de Podemos, le digo lo que dijo Santiago Carrillo a los 4 meses de las elecciones del 77, con una ley que es muy importante, que es la ley de amnistía de 15 de octubre del 77. A los 4 meses de esas Cortes, hubo una ley de amnistía, por cierto, votada por la izquierda, votada por el Partido Comunista. Defendida. ¿Y qué dijo Santiago Carrillo? Y tengo también las palabras de Marcelino Camacho. Queremos hacer cruz y raya sobre la guerra civil, de una vez para siempre. Por cierto, que dijo Marcelino Camacho que había estado en la cárcel franquista. 20 años, meses antes de esa ley de amnistía. Dijo, nosotros precisamente los comunistas, que tantas heridas tenemos y tanto hemos sufrido, hemos enterrado hoy nuestros rencores. Yo simplemente le contesto con las palabras de los que sí lucharon y sufrieron el franquismo a Pablo Iglesias, que no estaba. Bueno, pues a Pablo Iglesias sí, pero quiero que vea Joaquín Leguina otros desplantes, porque ha habido más al rey de España. Joaquín. Bueno, yo creo que le damos demasiado protagonismo a estas salidas de tono, pero en fin, la anécdota, que es una broma, y yo creo que tiene gracia, aunque con todas mis palabras a lo mejor deja de tenerla, es a propósito de lo que ha dicho Gallego sobre que el PSOE, hasta que no se aprueba la Constitución, no se hace monárquico, como era lógico. Entonces, le preguntan a Felipe González en un periódico de Nueva York, ¿y usted qué opina del rey? Y dice lo siguiente, dice, es un señor muy alto, rubio y con los ojos azules. Viene a España, se ve con el rey y el rey le dice, oye, Felipe, ¿pero tú me has mirado los ojos alguna vez? Dice, es verdad, no los tienes azules. Son anécdotas que hoy, la verdad, conviene recordar, porque también definen mucho a los personajes que hicieron posible la Constitución, los que hicieron posible la democracia. Y hay que decir que el rey, don Juan Carlos y Felipe González se entendieron perfectamente. Hay quien dice que incluso que más que con Aznar, ¿no? Sí, siempre se ha dicho. Había una sintonía personal que además fomentaron y no la había con Aznar, ¿no? Yo de todos modos quería insistir en una cosa que acaba de decir Joaquín antes de la anécdota, y es que le estamos dando tanta importancia. Igual no te va a gustar que lo diga, pero creo que hoy es un día, estamos a 28 de junio, ¿no?, celebrando esto, que tampoco le deberíamos dar tanta importancia a lo que hace Podemos. Claro es decir, que sí. Si no recogiéramos todas y cada una de las cosas que hacen, que muchas veces, otras no, pero la mayoría de veces son intrascendentes. Lo que pasa es que quieren volver a estar en los medios. Entonces, en tanto sigamos acudiendo a los medios, cada vez que mueven una mano o se ven con un micrófono delante o lo que sea, y les damos cancha y cancha y cancha, pues como les funciona, van a seguir haciéndolo. Entonces, hoy, perdona y acabo, hoy es un día en el que, vale, hay voces discordantes, me parece muy bien, lo recogemos y punto, y no se le da más importancia. La verdad ha sido una jornada muy bonita, muy emotiva. Yo creo que la hemos vivido nosotros en directo como si estuviéramos en el Congreso de los Diputados, y no sé si hacer alguna reseña económica. Ha habido pocas, pero porque es bastante evidente el enorme progreso que ha habido en España en estos 40 años, de verdad. Ya España era un país bastante mejor de lo que se nos pintaba. Es de las cosas que a mí me llamaron la atención cuando llegué a Madrid en esa época, y dije, este país no es el que me contaron a mí en Buenos Aires. Era un país mucho más rico y mucho mejor de la imagen que se proyectaba. Y a partir de ahí la prosperidad pues es visible para todos, ¿no? Y el bienestar. ¿Me dejas un último comentario que apuntabais, no sé si Maripau o Joaquín, antes de la ley a la ley, que fue fundamental? Porque
como ha vuelto a ensalzar la ley el rey actual, por eso lo digo, porque la democracia es un instrumento de convivencia esencial, pero si cumple la ley. La democracia, su columna vertebral es cumplir la ley, si no, no hay democracia. De la democracia surge la ley, de la soberanía nacional, popular, y la ley tiene que regir la democracia. Es antes la ley que la democracia, aun siendo la democracia el origen de la ley. Es un juego de palabras, quizá muy serio, pero hay que ensalzarlo porque, y con guiños a Cataluña, decir que, oiga, que es que no todos los caminos valen, no todo en democracia, no porque aquí decidamos por mayoría absoluta u unanimidad votar algo, eso es factible, ¿no? La ley está por encima de nosotros. Eso lo sabemos todos, pero de todas maneras pues algunos parece que no. Este tema lleva... Ya, pero es que este tema lleva tantos años enquistado en que no se mueven las posturas y necesitamos realmente todos los españoles para curarnos ya de todo esto y poder seguir adelante con un poco de paz, que se abran un poco las perspectivas, que haya un poquito más, lo que decía que haya Rey, política, escucharnos unos a otros, pero cumpliendo un poquito la ley. más de mano derecha, cumpliendo la ley, claro, o ladeando un poquito la ley, ¿no? No, ladeando, la eso ley es un no se poco... puede ladear. Modificándola. Hay que cumplirla. Sí, La ley es interpretable. Tratando de encontrar un acuerdo. Los jueces, cuando dictan sentencia, interpretan la ley, pero la ley no es como entramos en ese juego dialéctico, damos armas dialécticas tenemos que precisamente tratar de a los que encontrar quieren un saltar la acuerdo ley. democrático, precisamente para salir de ese punto de encalle en el que estamos, ¿no? Por la política, de acuerdo. Claro. Además de estas cuestiones, que sin duda son las cuestiones esenciales de este día, tenemos con nosotros a Leopoldo López. Ya veo que Joaquín le ha saludado, que todos mis compañeros. Don Leopoldo López, al que queremos tantísimo en este programa, estamos muy preocupados por la situación que están viviendo en Venezuela y especialmente preocupados, se lo voy a decir, por su hijo. Especialmente preocupados porque los últimos acontecimientos, no sé qué nos puede decir usted de Venezuela y de la situación de su hijo. Tristemente, Venezuela es una evidencia donde la ley no se respeta, donde existe una constitución, existe una forma de tratar la constitución, que es la ley que nos rige como sociedad, y se han burlado de la constitución y se han burlado de las leyes y las obligaciones, que son los derechos de los ciudadanos. Uno de esos derechos se está violando en el caso de mi hijo Leopoldo. Está preso injustamente, pero además de estar preso, le han negado las visitas, lo tienen aislado. Pero hasta la del abogado. Tiene casi 90 días sin ver a sus abogados, que ya es una violación de las normas. Y en segundo lugar, tiene 20 días sin que le permitan las visitas a su familia. Lo tienen absolutamente aislado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieren esconder? Entonces, cuando grita Leopoldo, que es una persona muy recia, que nunca se ha quejado del tratamiento de nadie, le grita a su esposa, denuncien que me están torturando, denuncien que me están torturando, pues lógicamente nos preocupamos. Lo vamos a ver ese momento, Leopoldo, porque realmente es terrible, es terrible. Me imagino lo que tiene terrible para todos los que lo escuchamos. Ahí lo tienen. Le grité a Leopoldo desde aquí. Ay, 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 ay. Denuncia, denuncia, Leopoldo. Y eso es lo que hacemos desde aquí. Bueno, como ustedes pudieron apreciar allí, tan pronto empieza esa comunicación que Lilian muy valientemente, luego que le niegan la visita, da la vuelta al recinto y por la parte de atrás grita y lógicamente pues con un esfuerzo enorme, un esfuerzo físico, le contesta también Leopoldo. Pero ¿qué hicieron? Prendieron las sirenas que se puede apreciar ahí para que esa incipiente comunicación no pudiese continuar más allá de ese grito desgarrador de denuncia. Yo no sé qué pensáis el resto de la mesa. No, yo pienso que, la solidaridad internacional tiene que funcionar. Yo creo que dentro de Venezuela la mayoría alguna vez
se le oirá de verdad, espero, ¿no? Y una cosa que yo no entiendo, después de haber liquidado a la cúpula militar, ¿los militares van a seguir con los brazos cruzados ahí? Me pregunto yo. Porque saltan, como ha dicho usted, se saltan la ley todos los días. Hay más de 70 o 75 muertos. Bueno, esto no se puede resistir. Los países democráticos latinoamericanos tienen que decir con mucha más voz de lo que están diciendo, y también en Europa. Sí, da la sensación que están mirando hacia otro lado todo el mundo. Es lamentable, pero pareciera que una circunstancia como la que nosotros vivimos es tolerable por las democracias del mundo occidental. No debería ser, empezando por nuestro propio continente. No debería aceptarse nada. ¿Y qué ha pasado? En la reunión de la Organización de Estados Americanos, que es nuestra pequeña confederación continental, paisitos pequeños, y digo paisitos no de forma denigrante, porque es que son paisitos, ¿no? Son países que no tienen más de 50.000 habitantes y tienen un voto que igual vale que el de México, que son 100 millones de habitantes, o el de Brasil. No puede ser que esa gente que se les compra, y hoy hay un artículo muy bueno en el ABC de un gran periodista español muy valiente que se llama Emily Blasco, donde denuncia que no es por la compra de conciencias por el petróleo, no, es por la droga, el tráfico de droga que está saliendo de Venezuela, que están comprando esas conciencias en el Caribe. Eso es lo que está pasando, eso es la verdadera corrupción, y por supuesto también pido a la Unión Europea que tomen cartas en el asunto, que sean algo más agresivos. Y por cierto, está en Venezuela. Hemos tenido noticias de que desde ayer está en Venezuela el expresidente español Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero, que se ha vendido como un mediador, o ha querido venderse como un mediador, que no lo creo que es totalmente ecuánime, tiene la obligación de pedir la visita a Leopoldo, porque él tiene vara alta con el gobierno, y ya cuando ha querido ver a Leopoldo lo ha podido ver. Que vaya a ver a Leopoldo y nos diga si lo están torturando o no. Me parece que en eso estamos de acuerdo, no hay más que añadir. Zapatero debería haber, en esta visita debería haber, desde luego. Esperemos que lo haga. Y esperemos que lo haga, efectivamente. Un poco escéptico soy yo, vista la trayectoria de Rodríguez Zapatero, pero en fin. Yo no doy crédito a simplemente el detalle de que un abogado no pueda ver a su defendido en 90 días. Es que con ese dato ya se dice todo de la categoría de derechos humanos que se respetan en Venezuela, y ante eso hay que tener una contundencia mayor como países. Ojo, y hablábamos antes de gente que no aplaude en ciertos actos. Esa gente también tiene mucho que ver, porque aplaude silenciosamente otros actos como los que estamos criticando en Venezuela. Carlos, estás muy pensativo, igual que el resto de mis compañeras. Es que estaba efectivamente pensando en las responsabilidades de los diversos políticos. Hay que recordar también que en el caso del Partido Socialista, aquí tenemos a Joaquín Leguina, Felipe González sí ha señalado las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Lo mismo que José María Aznar, y ha sido muy insultado por el tirano Maduro, y esto hay que subrayarlo, yo creo. Exacto, sí. Hablaba don Leopoldo de que está en el origen la relación con la droga, ¿no? Con el narcotráfico. Yo recuerdo que un grupo de 20 y tantos periodistas, entre los cuales estaba usted, fueron perseguidos por la justicia venezolana precisamente por hacerse eco de un reportaje de ABC en el que se demostraba las relaciones del número 2 del régimen, de Diosdado Cabello, con el narcotráfico, lo cual es un dato que no está mal para empezar. Después, hay otra cosa también que está siendo muy inhumana y muy drástica y muy dramática, que es que las medicinas que ya están siendo enviadas por los familiares que viven fuera del país están siendo confiscadas por las autoridades venezolanas, es decir, que ya ni siquiera permiten que se reparta a la población esas medicinas, lo cual hace que tengamos que añadir y sumar y aumentar el número de muertos que se le puede atribuir al régimen de Maduro. No son 75, son muchos más, porque es que hay gente que está muriendo simplemente porque no tiene medicina. Marisol, le queremos dedicar a él los últimos minutos. Imagino que a
apoyas a Claro, Leopoldo. yo no, desde luego, como yo no estoy apoyamos todos. No soy vamos. partidaria en absoluto de la tortura, como tú te Hombre, puedes imaginar, claro, ni claro. en Venezuela ni en ningún país del mundo, y lastimosamente hay demasiados países en el mundo en los que la tortura se está imponiendo. Lo que sí que no voy a entrar es en el juego de tratar de confundir al espectador, tratando de asociar Podemos con Venezuela. Esto sí que no voy a hacerlo porque no me parece No, yo ético. no lo he asociado. No Simplemente me he dicho parece que cuando se es muy ético, exigente me aquí parece torticero. y se habla de democracia con mayúsculas, eso se puede empezar demostrando, apoyando la democracia en países donde no existe, como tenemos el caso, y en cambio ahí se callan. Simplemente Yo les pongo el quisiera, espejo delante, Marisol. Quisiera que Leopoldo, es que no quiero, de verdad, se lo quiero dar a Leopoldo, que aproveche esta oportunidad. En España sabe que es muy querido, muy apoyado, que no está solo en esta pelea, que sé cómo se tiene que sentir usted en estos días y en estas horas, pero por favor, que estamos con usted. Ciertamente, ¿no? Y desde luego, yo no creo que el caso de Venezuela debe ser un tema partidista, debe ser un tema personal. Y lo que uno realmente recrimina no es que un partido tenga una posición oficial o no, porque no se ha dado en ningún caso, pero posiciones personales sí que se han dado. Y eso es lo que yo cuestiono. Si una persona no es capaz de aceptar que Leopoldo López es un preso político públicamente, esa persona, no importa a qué partido pertenezca, y no juzgo los partidos, juzgo a las personas, porque los partidos es un conglomerado de personas, no es otra cosa. Entonces no podemos confundir los temas. De verdad, las personas que no han estado con la causa venezolana están lamentablemente en unos ciertos partidos, no en todos. Y usted tiene mucha razón. Don Felipe González es un defensor de nuestros derechos y un defensor de la causa de Leopoldo y los presos políticos. Y tengo que aclarar que en este momento hay 300 presos políticos en Venezuela. Y no son 75 muertos, son 77 muertos en los últimos 80 días. Ya llevamos miles de muertos por la represión criminal y asesina de Nicolás Maduro, quien ha dicho, nada más que ayer, menos de 24 horas, que lo que no se defienda con los votos lo va a defender con las armas. Es decir, vamos a imponer la revolución socialista porque eso es lo que nosotros queremos con los militares. Leopoldo, nuestro cariño. Nuestro cariño siempre. Tenemos que acabar el programa. La pregunta de si les ofendían las críticas de Iglesias precisamente a la monarquía, han votado que sí ustedes en un 68,9% y han votado que no en un 31,1%. Al final del programa es la última recomendación que les hacemos. Ya saben, espero que comprendan que hemos llegado así al final de este programa y mañana haremos esa publicidad mucho mejor, pero realmente los minutos creemos que merecía que Leopoldo López los tuviera. Nada más, y ya les digo, mañana será otro día y esperamos que con noticias tan buenas como las del 40 aniversario y que mejore la situación de Leopoldo López. Les dejo con los informativos. Hasta ahora.